Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de este día sábado 3 de junio del 2023. Es un día soleado, estamos como en un buen día para irse a la playa, para irse a pasear, para irse a Tlisco, para irse a Cholula, para irse a tomar unos mezcalitos allá a la región mixteca, etcétera. Y bueno, estamos aquí en el Café Aguirre, en donde vale la pena que vengan a desayunar. Antes de que se vayan a echar sus mezcalitos, vengan a desayunar aquí al Café Aguirre. Hay 3 sucursales, una la tenemos en el Mirador, otra la tenemos en el Complejo Cultural Universitario de la UAP, que está allá en la zona de Tliscayotl, y otro lo tenemos ahí en el centro histórico de la ciudad, donde todas y todos pueden estar disfrutando de un muy buen café, como también unos muy buenos chilaquiles, un desayuno muy rico que hay en los diferentes centros y lugares del Café Aguirre. Agradecemos las atenciones de nuestros anfitriones para estar acá con nosotros. Y bueno, el tema de hoy es bien importante poder abordar porque son temas orales y necesarios. Es hablar de juventud, es hablar de literatura, es hablar de cómo llegar a la gente de una manera interesante, que realmente llegue hasta lo más profundo de la persona y que no se quede en un tema de superficialidad, que no penetre, que no llegue a donde tiene que llegar. Y precisamente uno de los esquemas más importantes es a través de la literatura, a través de la juventud, cómo se puede asumir o se puede llegar a esa situación. Y para lograr eso, y para lograr mucho de eso, hay varias técnicas y varios programas que nuestra invitada el día de hoy, Romina Romero, ha venido trabajando, no de ahorita, sino desde hace varios años, y para mí es un placer y un honor y un orgullo poder compartir el micrófono y la cámara contigo, Romina. Bienvenida, nos da mucho gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias. La emoción es compartida, yo creo, porque creo que podamos justo tener como estos espacios no solamente de debate, ¿no? O estos espacios formativos, creo que son, esos espacios que nos permiten acercarnos entre nosotros y también a la par que otros se sientan escuchados, representados y también identificados con los temas que hoy vamos a estar abordando o tocando. Y pues yo muy emocionada, muchas gracias por la consideración. Ya teníamos pendiente ahí hacer algo. Platicar y poder estar acá platicando. Oye, a ver, me parece importante que empecemos por el principio, y el principio es pues saber quién es Romina, ¿no? A qué se dedica, qué hace, y ahorita vamos preguntando más y vamos jalándole el hilo a ver a dónde nos lleva. ¿Quién es Romina? ¿A qué te dedicas? Romina es una mujer que ya está en sus últimos materias de la licenciatura en Derecho. Okay. ¿Dónde estudias? Estudio en TecMilenio. Okay. Y soy una mujer que también forma parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil que están enfocadas en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de las juventudes, así como los derechos sexuales y reproductivos en México. Actualmente estoy en más de 5 organizaciones haciendo diferentes funciones, pero con todo el amor y toda la pasión que estos temas conllevan. ¿Cuáles estás? Estoy en Acmira AC, que es una asociación que está enfocada en el maltrato hacia personas de diferentes edades, etnias, géneros, etcétera, en el cual hacemos no solamente orientación, sino también acompañamiento jurídico y psicológico. Estoy en Equilátera, AC como representante, que es una asociación por la educación sexual, en la cual pues buscamos a través de la educación por los derechos humanos y también el derecho a la paz, ¿no? Que es un concepto que aprendí yo creo que un poco tarde, ¿no? Inclusive antes de entrar a la universidad, pero que esta asociación pues me ha permitido justo llegar a otras juventudes y conocer otras perspectivas y también
el conocer lo amplio que pueden llegar a ser los derechos humanos. Estoy en una red que se llama Red de Jóvenes Políticos, en los cuales a través de diferentes espacios, debates y también líderes en diferentes partidos, pues nos enfocamos en no solamente generar propuestas, sino también espacios en donde se nos escuchen a las voces juveniles desde lo que pensamos, lo que sentimos y también lo que queremos, ¿no? Como juventudes, sin enfocarnos muchas veces en este discurso adultocentrista, ¿no? Que llega a suceder que nos quieren decir los adultos qué es lo que necesitamos las juventudes, pero en qué momento las juventudes están hablando de sí mismas, ¿no? En qué momento toman los espacios, ¿no? Para ser ellos los que hablen de eso. Y también creo que el tomar los espacios y que estos espacios también se generen, ¿no? Porque es precisamente que esos espacios adultocentristas, vuelvo a repetirlo, suelen ser como muy cerrados, ¿no? Muy específicos, ¿no? Prácticamente si no tienes un puesto en el gobierno, si no estás posicionado o si no perteneces a algún partido o eres conocido de, aparentemente no puedes entrar en estos espacios. No, déjame decirte que no necesariamente es un tema de edad, sino es un tema precisamente de no pertenecer a un grupo, no pertenecer a un partido. Y bueno, es más complicado cuando estamos hablando de juventudes en espacios adultocentristas, pero también es bien complicado para todos aquellos que somos ajenos a eso. También no tenemos los espacios, pero tú estás en una situación todavía más complicada, ¿no? Eres defensora de derechos humanos, Mujer. Eres activista, o sea, defensora, activista, Efectivamente. joven. Sí. No eres rubia de ojos claros, ¿no? Que es como la característica. El prototipo, ¿no? De mujer, prototipo. claro. Y además, eres mujer. O sea, tienes 5 características. Además, no eres profesionista todavía. O sea, estás a punto. O sea, son 6 características que provocan que no te dejen romper la pared de cristal, ¿no? Claro. Y que ustedes lo han roto. Sí. O sea, tú lo has roto. Y he buscado también justo ser, más allá de disruptiva, ¿no? Es justamente ser una voz que exija y que dé voz a esto que muchas veces experimentamos y vivimos desde el momento en que solicitamos inclusive material para llevar a cabo una exposición, un foro, una conferencia, hasta el hecho de tener el micrófono, ¿no? O sea, el tener el micrófono como mujer joven es un acto político, ¿no? Un acto de rebeldía. Y un acto de rebeldía, porque implica prácticamente que hables, externes lo que piensas, lo que sientes y también lo que propones, ¿no? Entonces, justo retomo esta parte de tomar el micrófono, que es desde los 17 años, ¿no? Imagínense, sin haber cumplido aún la mayoría de edad, ¿no? Sin INE, ¿no? Es cuando me empiezo a dar cuenta que somos las juventudes también una minoría que empezamos a ser oprimidas, que empezamos a ser silenciadas y que empezamos sobre todo a ser subestimadas, no solamente en el ámbito académico, sino también social, profesional y laboral, ¿no? Porque entonces se solicita o se pide a las juventudes que cumplan ciertos requisitos, como bien dices, que sean titulados, ¿no? Que estén relacionados con ciertos grupos sociales, pero ¿en qué momento esto se convierte en limitantes que las juventudes no cumplimos? Y es precisamente aquellas trabas que nos ponen pues para no poder participar, no poder acceder incluso a ciertos derechos, ¿no? De repente el argumento del por qué no participan, el argumento del adultocentrista es precisamente es que ahí está el espacio, o sea, tú porque no entras, tú porque no quieres. Lo que no identifican es que esa persona que está diciendo que ahí está el espacio, le tardó años en entender que ahí había un espacio para eso. Claro. Es muy diferente decirle, oye, tengo este espacio, haz lo tuyo, ven, es que yo qué hago, no importa lo que tú quieras hacer, pero haz lo tuyo, que esa es la lógica que tendría que tener la persona experimentada para la proyección y fortalecimiento de las juventudes o de las infancias. Fortalécete, pero si lo hace, pero si además te denigran y te dicen, pues ahí está el espacio, y además te dicen, pues ahí estaba y no lo aprovechaste, entonces ya por eso ya regresé yo y ya empecé a hacer yo esto. Eso es además de victimizar, revictimizar, someter
O sea, es un tema de migrante también que precisamente viven los grupos o sectores de vulnerabilidad como son las infancias, ¿no? De entrada, ¿no? Mujeres, personas de la diversidad, afrodescendientes, de adultos mayores, o sea, todos ellos pudieran tener este espacio, o sea, pudieran generar este espacio. Pero este espacio muchas veces necesitan también el impulso de otros que sí viven en el privilegio. Claro, sí, claro, o sea, no dejamos a un lado los privilegios, ¿no? Desde el momento en que accedes a la educación como mujer, no tenemos ni un siglo siquiera de que las mujeres accedemos al espacio de la educación. Al voto. ¿No? Al voto, además, ¿no? Que, por cierto, no se les olvide votar, no lo anulen, por favor, es importante mañana, los que viven allá, que nuestro voto sea válido, porque es justo, o sea, son derechos que no han sido regalados, ¿no? Son derechos que han sido exigidos, que han sido luchados, que han costado vidas inclusive, ¿no? Y justo abordando este tema de que ha costado vidas, ¿no? Me remonto mucho al movimiento del 68, ¿no? De estas juventudes que exigen, ¿no? Que exigen socialmente lo que requieren y que se ven oprimidos por el Estado, ¿no? Que es otro poder o otra figura, ¿no? Que también reprime precisamente a las juventudes que alzan la voz, ¿no? Que exigen cambios en la sociedad, que exigen cambios en la política, ¿no? Exigen cambios en la educación. Entonces, estas organizaciones me han acercado precisamente y sensibilizado a estos temas, ¿no? Que muchas veces, o más bien la mayoría de veces en la escuela, si bien las he escuchado, no las he profundizado y no me han sensibilizado lo suficiente para que yo me involucre y me crea capaz de que puedo formar parte de un cambio. ¿Tú eres la más joven en estas organizaciones? ¿Hay gente más joven? Ya hay gente más joven ahora. Que es importante, ¿no? Cuando entré yo era la más joven. Imagínense una persona de 17 años alrededor de personas de 40 y 50 años. Sí, ¿no? Que estos grupos de defensores y activistas, que ha habido muchas generaciones, ¿no? La generación esa del 68, que ya son muy adultos mayores. Está la otra generación, la de nosotros, que ya somos viejos, ya andamos tirándole a los 50, etcétera. Y de repente dejó de haber una enorme brecha de nuevos defensores y nuevos activistas. Y con mucho gusto y con mucha alegría escucho que empieza a haber otra vez esta nueva generación de activistas, y hablo de Puebla, porque ha habido vacíos enormes, claro, en donde las brechas son gigantescas, ¿no? En donde yo tenía tu edad cuando los activistas del 68 tenían la mía. Claro, ¿no? claro. Y entonces a mí no me tocó conocer su lucha, sino salvo lo que leía, ¿no? Y ellos no entienden mi lucha porque son muchos años de distancia. Y entonces hoy empieza a haber nuevas generaciones que empiezan a trabajar esto, porque algo muy padre que está pasando en Puebla es que se empieza a generar un nicho de nuevos defensores y activistas que utilizan la tecnología como herramienta. Y de repente nosotros, nomás no. Entonces, eso te ha llevado a ti a terminar la carrera, pero enfocarte a qué, a estudiar qué, a qué te vas a dedicar, porque estás para acabar la carrera, eres activista. Como abogada, pero sobre todo defensora de los derechos de las mujeres. Okay. Porque es precisamente estos derechos como mujer que sigo exigiendo, ¿no? Que sigo exigiendo que se respeten, que se me garanticen, no solamente en el espacio público, sino también en el espacio privado, ¿no? Sino también en los espacios laborales en donde me encuentro, ¿no? Hablando precisamente proyectos universitarios relacionados con el acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? Por parte de profesores, por parte de compañeros, ¿no? Y que es precisamente la institución la que hace caso omiso, ¿no? A estas voces, ¿no? Juveniles que exigen que se respeten sus derechos, sus cuerpos y también el derecho a recibir educación en un espacio seguro, ¿no? Tan sencillo, entre paréntesis, como eso, pero tan complejo, ¿no? Para quienes, como mujeres, pues, hemos atravesado situaciones de esta índole, ¿no? Y que no solamente en el espacio educativo, ¿no? En el espacio callejero, laboral, etcétera, ¿no? Oye, esto que platicas ahorita, a mí se me hace como interesante entender, a ver,
hoy, gracias a la tecnología, se visibilizan temas de toda naturaleza, como el tipo que aventa un caso a un perro, como de repente un gato que matan ahí enfrente de unas cámaras, un niño, el tema evidentemente de la violencia, del acoso, del hostigamiento, que de repente pueda vivir una mujer en específico en el camión porque alguien grabó, y entonces esos son los temas que se viralizan. ¿Ha incrementado la violencia hacia las mujeres o simplemente se está visibilizando la violencia a través de los iPhones, de los teléfonos? O sea, ¿tú qué lees en relación a eso? Primero es que la violencia en sí, por sí misma, sigue aumentando. Y segunda, que a través de los medios digitales es como se ha visibilizado precisamente lo que pasa en el espacio privado, ya no se queda en el espacio privado, ¿no? Sino que ahora se convierte en público. Y este público, que son aquellos que me ven a través de redes sociales o a través de los medios de comunicación, es precisamente que me escuchan, que están viendo algo que yo estoy atravesando y que probablemente no pueda hablar sobre ello en ese momento. Pero sí el hecho de que otra persona lo vea, puede que la otra persona me pueda ayudar, que pueda compartirlo a las autoridades, que pueda generar una acción para efectivamente realizar algo respecto a la violencia que o estoy viviendo o estoy viendo que otras personas atraviesan. Entonces, ¿sí se ha incrementado la violencia? Sí. O sea, ¿tú consideras que sí se ha incrementado o simplemente se está mostrando lo que siempre ha pasado, pero se escondía desde el tema, es que es en mi casa, es que es mi esposa, es que yo soy el dueño, y entonces era como una sociedad que estaba bajo esta lógica machista de decir esto es así normal, y entonces no había denuncias, no había nada de eso, no había videos, no había nada, o sea, entonces parecía que no existía. La violencia en sí es una reacción por parte de una sociedad y un sistema patriarcal que no le conviene que las mujeres hablemos, en primer punto. Y los medios de comunicación, las redes sociales, solamente han sido un vínculo de comunicación, o sea, no han sido como tal la causa por lo que la violencia ha aumentado, sino que como se vuelve más visible, efectivamente, algo que ha sido callado, ignorado y también que a otros ha beneficiado este silencio, es que ahora estas redes, estos medios de comunicación, pues externan aquello que muchas veces, o más bien yo creo que desde esta deuda histórica, ¿no?, que hay hacia las mujeres, es una manera en que las mujeres estamos ocupando estos medios para hacer visible aquello que nos afecta, que nos atraviesa todos los días y que afecta todos los días a 11 mujeres, ¿no? Y les cuesta la vida, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que ya haya estadísticas, de que ya haya visibilización y de que existan estos medios que nos facilitan la comunicación, al fin y al cabo, también nos permite el hecho de empezar a cambiar esta opresión para efectivamente garantizar la libre expresión, ¿no? Y también el que podamos ocupar estos medios, no quiero decir la palabra conveniencia, sino como este medio de poder para alzar nuestra voz, ¿no? Como un micrófono, como si fuera un micrófono. El violentador joven al violentador viejo tiene características diferentes. Claro. El violentador viejo se siente expuesto ante las redes sociales, o sea, cuando lo exponen no sabe cómo reaccionar y generalmente la reacción es ser más violento. El violentador joven, obviamente es mi visión de lo que estoy analizando en estos temas, el violentador joven se sabe visto siempre, o sea, sabe que aunque no esté viendo que lo están grabando, lo pudieran estar grabando. Es la lógica que todos los jóvenes, hombres, mujeres, chiquitos, grandes, pues siempre estás en la lógica de nos están grabando, ¿no? Porque todos tienen un celular, porque todos tienen, y todos estás en esa lógica. El violentador viejo no, o sea, sigue la lógica de seguir sintiéndose en el anonimato a menos que lo descubran. El joven no. Y entonces el joven es, me siento visto, y como me siento visto, elevo mi nivel de violencia y prefiero tomar a la persona y desaparecerla
para que no se conozca esta historia, porque si la dejo libre puede pasar esta situación, y eso motiva el escalar la violencia, o sea, el escale de la violencia es diferente analizado desde un violentador que es joven a un violentador que es viejo. ¿Sí voy bien o tú crees que no tiene nada que ver o es una lógica diferente esto? Creo que no está relacionado a que sea joven o viejo, sino el cómo la violencia se ha normalizado tanto que se justifica. Y que en esta justificación, cuando denuncias como mujer una situación de violencia, la impartición de justicia no significa que sea garantizado, ¿no? Se genera impunidad. Punto número 1. Y punto número 2, que ahora las juventudes, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Saben lo que es violencia, pero siguen ejerciendo. Porque es precisamente en este ejercicio que se benefician, ¿no? Y que les otorga privilegios sociales, políticos, electorales, ya podemos hablar de ello, ¿no? Sociales, porque es precisamente que es esta violencia con la que se relacionan, no solamente con las mujeres, sino con todas las demás personas, incluyendo, ¿no? Podemos abordar un poco el ejemplo de los animales, ¿no? De este maltrato animal, ¿no? Y que si no nos ponemos a cuestionar no solamente el por qué la violencia sigue en escala, sino el por qué, pese a que ya tenemos conceptos, estadísticas, ya tenemos inclusive protocolos, ¿no? De actuación, de intervención, de prevención, de erradicación, tratados, acuerdos, la violencia sigue aumentando, ¿no? Entonces, el problema no son las mujeres, sino el discurso con el que se dirige a los hombres y también la manera en la que se percibe la violencia. Porque efectivamente, en el violentómetro, que los invito a que lo conozcan, ¿no? Por parte del Instituto Politécnico Nacional y también por la UNAM, justo es una escala, ¿no? Y ninguna es más o menos grave, es violencia. Y no es si es hombre, mujer, joven, adulto, o sea, la violencia es violencia. Es violencia. Y si seguimos justificándola o buscando cómo es que porque es joven o es adulto o es de cierta clase, estatus social, etc. ¿Eso afecta más? ¿Eso daña más a la lucha contra la violencia? Claro, porque es precisamente que no solamente los 8M, sino todo el tiempo las mujeres estamos buscando cómo accionar para erradicar esta violencia que nos atraviesa, ¿no? Y que pareciera que quienes no comprenden o quienes no quieren perder más bien estos privilegios son los hombres, son quienes ejercen esta violencia, ¿no? Porque quieren defender el poder, ¿no? Y este poder no es privilegio, ¿no? No es un concepto efectivamente desde un concepto, sino desde este privilegio de toda la vida en todos los espacios. Entonces, es precisamente que la sensibilización, el estar actuando, el estar incidiendo, pues no solamente a mí como mujer joven, sino que a otras mujeres nos ha permitido llegar a otras mujeres, a los hombres, y que perjudica en su vida y en todos los aspectos a las mujeres. Oye, va acá, te manda saludos Jessy López Carrera, dice apoyándote a la distancia, como siempre, amiga mía. Un abrazo. Dice Jessy, Romina Romero es una mujer fuerte, Romina es la voz de muchas, Romina es un ejemplo de lucha, referente para muchas y muchos. Sí, la neta es que sí, eso es, ¿no? Oye, a ver, para más o menos cerrar en este tema. La violencia es violencia, independientemente de quién la ejerza. Evidentemente, lo normal es que se ha ejercido de una figura machista patriarcal a la parte que siempre ha sido vulnerable o la que siempre ha sido dominada, ¿no? Históricamente. Entonces, no se trata de edades, no se trata de conocimientos, de estatus social. La violencia es violencia, ¿no? O sea, que eso lo entiendan todas y todos, que eso es violencia, que no se justifica si es el papá, si es la mamá, si es el hijo, si es el hermano, si es el abuelo, si es un amigo, si es el novio. O sea,
no importa quién la realice, violencia es violencia. ¿Sí? Y que la violencia de género es precisamente, ¿no?, lo que distingue, ¿no?, la violencia de género a las demás o los demás tipos de violencia, ¿no? Porque es la violencia de género la que atraviesa precisamente por razones de género a las mujeres. Por el hecho de ser mujeres somos violentadas, ¿no? Entonces, el visibilizar, el no justificar ningún tipo de violencia, yo creo que va a ser un paso sumamente importante, que como individuos y también como sociedad, ¿no?, tomemos cartas en el asunto, tomemos un compromiso respecto a esta violencia, y también que podemos cambiar, ¿no?, de que podemos cambiar no solamente lo dictado, sino también lo que creemos correcto para nosotros, ¿no? Bueno, regresando a lo inicial, porque ya nos fuimos como gordo en tobogán, nos fuimos y ya no regresamos. A ver, estudias Derecho, estás a punto de terminar Derecho. Sí. ¿Tienes pensado estudiar alguna maestría? ¿Tienes pensado seguir Derechos estudiando? Humanos, sí, género. ¿Estudias la maestría de Derechos Humanos? Órale, está bien. ¿Quieres dedicarte a qué? ¿Quieres ser civilista, penalista, laboralista? ¿Qué quieres? Quiero ser ¿Qué te gustaría? penalista y quiero ser, pues sí, o sea, esta abogada, ¿no?, en diferentes organizaciones a las que otras mujeres puedan acceder, ¿no?, y que pueda acompañarlas, ¿no? Quiero hacer este acompañamiento a través de estas organizaciones de manera gratuita, porque el acceso a la justicia aún es un privilegio, ¿no? Hay un déficit enorme en el tema de abogados en las organizaciones de la sociedad civil. Faltan muchos abogados. Y abogadas. Sí, abogados concepto, abogada. No, sí es cierto, o sea, tiene razón. Porque nombrarnos como abogadas también es ahí hay ahí un hueco importante, ¿no?, en el nombrar a las personas. Pero no nada más el nombrar, ahorita que dices abogadas, muchas de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al tema de derechos humanos tienen abogados y no tienen abogadas. O sea, que se dedican a lo más amplio, o sea, que no son organizaciones a lo mejor feministas o que se enfocan a los derechos de las mujeres, sino que traen otro tipo de luchas. Son hombres abogados los que están. No hay muchas mujeres abogadas en las que están, en las organizaciones de la sociedad civil. Ese es un fiel reflejo de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no nada más es nombrarlas. O sea, más importante también es contratarlas, pero cambiar el concepto y esto de abogados y abogadas o personas que se dedican a que son especialistas en derecho, ¿no? Hablando que de personas, amplía efectivamente a todas las personas que estudian derecho, ¿no? Una. Y dos, abogadas y abogados con perspectiva de género. Porque, ojo, no todas y todos los abogados que acompañan a víctimas de violencia cuentan con esta perspectiva de género, y tiende a suceder que revictimizan a las mujeres por el hecho de estar en una relación violenta, ¿no? Sin tener una perspectiva interseccional, ¿no?, transversal, que efectivamente contemple, ¿no?, el contexto de la mujer que va a ser acompañada de manera jurídica, para efectivamente buscar alternativas para ayudarlas, sí en el ámbito jurídico, pero también en el psicológico, pero también en el económico, pero también en el laboral, ¿no? Porque creo que sí, el derecho es importante, pero también está relacionado y está acompañado de otras, pues de otras ciencias, ¿no?, de otras materias. No puede ser en sí solo el derecho, sino que sí conlleva la psicología, sí conlleva otros temas, otras áreas. ¿Qué tendría que hacer? A ver, el tema de los derechos de las mujeres tienen años que vienen luchándolo, pero que ha roto esta pared o este techo de cristal en leyes, en esta lógica, en el tema de las alertas de género, o sea, en toda esta dinámica, realmente no tiene mucho tiempo. O sea, es reciente, tendrá 10, 15 años, que está como en esta situación de empoderar los derechos de las mujeres. Habemos muchos abogados, muchos, que terminamos la carrera hace más de 15 años. Y la carrera como la estudiamos nosotros no tenía este concepto de perspectiva de género. Claro. También el no saber no te exime como abogado y menos como abogado
pero también el no tener formación, el no tener... de repente hay gente que piensa que va a ayudar a la mujer diciendo yo soy feminista. Dije, güey, tú no eres feminista. Podrás ser aliado del feminismo, pero nunca vas a ser feminista porque no, ¿no? O sea, eso es invadir otra vez un espacio que es exclusivo de mujeres y que las mujeres lo han ganado, ¿no? ¿En eso voy bien? Sí. Bueno, pues imagínate que yo ahorita, mucho de lo que digo también, tengo que ir cuidando mucho de lo que tengo que decir, porque la formación tradicional del abogado, y remarco abogado, antes de hace 15 años es esa. Muy pocas mujeres estudiando derecho, los espacios públicos y jurídicos de 15 años para atrás eran hombres. La mayoría de los maestros que nos daban clases, las clases orales, constitucional, penal, civil, hombres. Las mujeres nos daban clases de derecho romano. O sea, como no es que diga que sea lo mínimo, pero es una clase histórica. Nos daban civismo, nos daban, o sea, materias, o sea, ni siquiera institucionalmente o estructuralmente se les daba fortaleza. Y el argumento era, es que no tienen experiencia. Sí, porque no tenían la oportunidad de estar en el sector público. Entonces, todo eso lo vivimos nosotros. Yo salí de la universidad en el 2000. En el 2000 me tocó a mí escuchar a un Vicente Fox decir todas las barrabasadas que dijo del tema de las mujeres, ¿no? Me tocó escuchar a un Paco Fraile decir que jalan más un par de taco, un par de taco. Políticos encumbrados no se les juzgaba y no se les cuestionaba. Esa era mi realidad, que ya estoy viviendo en el mundo de los derechos humanos, que estoy en esto, que estoy tratando de desconstruirme y tratando de romper con esa histórica y milenaria cultura machista y patriarcal en la que estamos. Pero la mayoría de los hombres y mujeres, hablo en general, viven en esa realidad. ¿Cómo romper con eso y cómo desconstruir al abogado, cómo desconstruir al profesionista, cómo desconstruir a todo aquel ser humano que de hace 15 años para atrás ya era adulto? Yo creo que primero todos estos logros es precisamente gracias a las luchas feministas y luchas de mujeres que han exigido, ¿no? Vuelvo a lo mismo con su vida, los derechos de los que hoy soy parte, de los que tengo privilegio de vivir, entre ellos el acceso a la educación, ¿no? Primero que nada. No tenemos ni un siglo ni siquiera que las mujeres accedemos a este espacio, ¿no? Porque este es un espacio público en donde la gente pensante, ¿no? La gente racional asistía precisamente para adquirir conocimientos. Y es precisamente que también en la abogacía no existen referentes como mujeres, ¿no? Y me doy cuenta que estos referentes no es porque no hayan existido, sino porque no son visibles, no son reconocidas. Ahora, no solamente en el área jurídica, que sí es muy importante y que en un momento quiero hablar de Mary Wollstonecraft, que no la conocí en la carrera, sino fuera de la carrera, ¿no? Es también dónde están las mujeres en la historia, dónde están las mujeres en la política, dónde están las mujeres en la historia misma, ¿no? Como sociedad, como sociedad. Me doy cuenta precisamente que no hay referentes en la literatura de mujeres. Me doy cuenta que no hay profesoras impartiendo la cátedra, ¿no? En derecho y en otras áreas. Me doy cuenta que si bien las mujeres ya pueden, ¿no?, acceder a este mundo educativo, no significa que lo hagan en las mismas condiciones que los hombres. Me doy cuenta que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, estamos por primera vez cuestionando si queremos o no tener hijos, ¿no? Más allá de una imposición social o un rol que la mujer debe de cumplir. Me doy cuenta también que cuando asumes ser mujer y ser joven es una postura política, ¿no? Y de rebeldía. Que no tendría que ser, o sea, es una situación natural, ¿no? Efectivamente, para los hombres, pero no para las mujeres.
por lo que viven, por el esquema que han vivido históricamente. Sí, y también por estos obstáculos, techo de cristal, y también invisibilización social y histórica en todos los aspectos, ¿no? Entonces me doy cuenta y empiezo a cuestionar dónde están las mujeres, dónde están aquellas que pueden inclusive representarme en este espacio, ¿no? Tal vez en el jurídico, ¿no? Precisamente como estudiante, ¿no? Entonces yo quiero saber de la profesora, de la maestra, de la doctora, ¿no? Pero ahí también vemos un sesgo, ¿no? De cuántas mujeres tienen acceso a la maestría, al doctorado y otros espacios, ¿no? Entonces, cuando empiezas a cuestionar y empiezas a investigar, a indagar, pues te das cuenta que las mujeres siempre han estado ahí, solamente ¿Las han invisibilizado? la han, sí, invisibilizado y también silenciado, ¿no? Silenciado en subestimar que las mujeres no tienen algo más que aportar en el ámbito intelectual y en todos los demás ámbitos, ¿no? Entonces, te das cuenta que esto también es una forma de violencia, ¿no? En contra de las mujeres, que al sistema le conviene, porque vuelvo a repetir, son privilegios que no son fáciles ni siquiera de reconocer, y segundo, de querer soltar, ¿no? Y referente a tu pregunta es, ¿cómo nos acercamos a las personas adultas? Es, créeme, todavía un reto, ¿no? Un reto porque es esta cátedra, más cómo acercarse a las personas adultas es cómo cambiar el chip. Sí, pero inclusive el acercamiento, y lo digo porque es tu mujer joven o tú joven que me vas a venir a enseñar a mí, que yo he vivido, que yo sé, que yo he tenido, ¿no? Que yo he atravesado ciertas que yo ya vivencias de la vida. Todo un experto, una experta en estos temas. Sí, en la vida misma. Y es ahí cuando ni siquiera te permiten el acceso, ¿no? La comunicación, ¿no? Como primer elemento para que yo pueda compartirte, ¿no? Los avances, las actualizaciones, ¿no? Y también las nuevas realidades, ¿no? Porque también estamos hablando de nuevas realidades y de nuevas perspectivas, de nuevas voces, ¿no? Y que estas voces nuevas también pueden cuestionar a las antiguas, a las anteriores, ¿no? Y que este conocimiento siempre debe de ser cuestionado, ¿no? No debe de ser absoluto, ¿no? Sino que nuestros discursos, que todo lo que creemos que es normal o que es lo que es, válgame la redundancia, es lo único que existe, ¿no? Sin contemplar que no solamente la tecnología, ¿no?, ya existe, sino que también hay otras generaciones, ¿no?, que hay otras maneras de pensar, otras maneras de ver el mundo, y también otras voces que necesitamos escuchar y también que requieren ser escuchadas. Nos falta mucho, ¿eh? Pues imagínate, nos falta muchísimo como entre personas. Ahora ya está la inteligencia artificial, o sea, si no hemos logrado en miles de años lograr generar un concepto pro persona, sensible para todos, ahora con la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Dice, nos vamos a quedar mudos. Sí, dice Toño de la Vega, un periodista formidable de los medios FM. Dice: un abrazo, Luis, hace falta mucho por hacer, solo se simula. O sea, sí es cierto, o sea, mucho de lo que pasa es eso, simulación. Y por eso es tan importante el tema que tú planteaste, que hemos hablado durante todo este tiempo, hemos hablado de juventudes, y hemos hablado de estos retos que la misma juventud, aunado a vivir en un esquema de un sistema patriarcal, un sistema adultocentrista, que ahorita que platicabas todo esto decía, bueno, a ver, sí es cierto, o sea, no, habrá que atacar de manera transversal la situación, porque a ver, no solamente es el tema de cambiar el chip a la gente de top que vive en todo un sistema, sino además atacar el adultocentrismo, porque evidentemente esto que dices es pues, la definición del adultocentrista, ¿no? Es decir, yo soy el que conozco, yo soy el experimentado, tú que me vas a venir a enseñar a mí, etc. Se romper también con eso. Y de repente empiezas a identificar y empiezas a romper, empiezas a darte cuenta que tienes que romper con un chorro de cosas para lograr algo muy básico, Claro. vernos como personas.
¿no? O sea, desde ahí, o sea, ese es un bronco loco. Estos programas de repente no nos ayudan mucho porque la gente se conecta, se sale, entra, porque no es un TikTok, están bailando ahí medio locochón, o haces cosas ahí medio extrañas, o sea, no es tan atractivo. Claro. Pero lo que sí es atractivo es el arte y la cultura en todas sus vertientes. Y es a través de la cultura como puedes llegar a entrar a estos esquemas. Y tú lograste o estás logrando a través de esta herramienta que construiste, literatura púrpura, que lograste, estás llegando a la gente desde la cultura, desde el arte, desde parte de las bellezas que tenemos las personas que podemos crear, ¿no? O sea, esto es algo que nos separa de la inteligencia artificial, de los animales como perros, gatos, etcétera, como nos separa de las verduras, de las frutas, etcétera, de todos los seres vivos, es la creación de la belleza a través de las artes, ¿no? Y una de las artes es la literatura, que es cultura. Y esta cultura nos puede llevar precisamente a hipersensibilizarnos de una realidad que a lo mejor no nos damos cuenta que nos van a hipersensibilizar hasta que estamos leyendo el libro. Y ahí es donde de repente decimos, desde nuestro pensamiento que tenemos, o lo que vamos imaginando leyendo, porque cada quien imagina de manera diferente un libro, porque es nuestra realidad, y ahí podemos cambiar. Y esto que tú estás haciendo, que es literatura púrpura, es algo maravilloso que se tiene que hacer, replicar y potencializar en todos lados. Pero explícanos qué es literatura púrpura. Literatura Púrpura es un proyecto literario que busca visibilizar a las mujeres a través de sus memorias y narrativas. Memorias y narrativas porque son estas mujeres antes de que yo existiera, que dejaron bases en la historia, bases en la política, bases en el derecho, bases en la educación. Pero ¿qué sucede cuando me empiezo a percatar que las mujeres, aunque existe un avance significativo en materia de derechos humanos, de legislaciones, no de que ya hay un día naranja, de que las mujeres ya puedan participar en el espacio público, no significa que las mujeres sean visibilizadas ni reconocidas en los espacios educativos, que son los principales lugares en donde formamos a la sociedad y formamos también nuestra manera de ver la vida, ¿no? Entonces, mi amor por la literatura, ¿no?, me lleva a tener esta inquietud de necesito compartir a estas autoras con otras personas, porque yo sé perfectamente que no las conocemos, porque no las he escuchado, porque no las he visto en TikToks, porque no las he visto en YouTube, no las he visto en las clases, no las he visto o no las he conocido, no he escuchado de ellas. Entonces surge precisamente en pandemia este proyecto, que es Púrpura, ¿no?, porque visibiliza esta parte de perspectiva de género, ¿no?, en donde si bien se reconoce a la mujer como parte esencial, también es el hecho de que otras mujeres hayan estado antes de mí y que no hayan accedido a estos derechos, no significa que ellas no hayan vivido algún tipo de violencia, ¿no? Y que obviamente no era reconocido como tal, pero que es precisamente estas historias, estas narrativas, estas memorias que me van a permitir decir, claro, o sea, esta era una forma de violencia, pero no era identificada como tal, era una manera de vivir, era una manera normal en que las mujeres pues debían de someterse, debían de normalizar por el hecho de ser mujeres, porque no había otra manera de ser, de pensar, de exigir, de hablar. Entonces empiezo primero con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no?, conociendo su historia, ¿no?, conociendo su poesía, y me doy cuenta que las mujeres o se dedicaban al hogar o ser monjas, ¿no?, al enfocarse al tema religioso, ¿no? Y
Y me identifico con Sor Juana Inés de la Cruz cuando empieza a decir, yo quiero acceder a esta información, ¿no? Pero la iglesia, la sociedad, el status quo oprime precisamente el conocimiento y el acceso a la educación a las mujeres, y es como Sor Juana se convierte en esta referente rebelde, ¿no? Que si bien tiene una creencia religiosa, ella reta, ¿no? Se convierte en una personalidad, en un referente para otras mujeres como yo, de podemos acceder a la educación sin la necesidad de pedir permisos, ¿no? Permisos sociales, educativos, institucionales, que es precisamente esta ignorancia también que al sistema le conviene, ¿no? Esta ignorancia colectiva, ¿no? El tema de que no conozcan. Y el hecho de que solo una persona o un medio te va a decir qué pensar, cómo actuar, cómo hacer, cómo vivir, ¿no? Entonces me remonto a investigar más, ¿no? Mujeres mucho antes que Sor Juana Inés de la Cruz, y empiezo a leer a Mary Wollstonecraft, que es precisamente la que mencionaba hace ratito, de cómo desde 1792 las mujeres están hablando sobre sus derechos humanos. Y mucho antes que Wollstonecraft, en el siglo XV se está apostando también por el acceso a la educación a las mujeres. Sor Juana es de 1800 y tanto. 1800, sí. Pero el acceso a la educación actual no lleva ni 100 años, ¿no? O sea, es precisamente estas lagunas, ¿no? Estas deudas históricas, vuelvo a repetir, ¿no? Con las mujeres, precisamente por esta opresión, por esta omisión, por esta... por todo este sistema que al fin y al cabo empobrece intelectualmente a las mujeres y también se beneficia de esta ignorancia de ellas. ¿Tú qué crees que, hablando de historia, de todo lo que ha venido sucediendo, ancestralmente nos decían en el derecho romano, ya el derecho, que los primeros estructuras de poder, las estructuras antes de eso, era el matriarcado, ¿no? El matriarcado eran las principales o las más ancestrales estructuras, precisamente porque desde el matriarcado se daba vida. Entonces se volvía la figura más poderosa de una sociedad de la sociedad, porque sin ella no hay vida, ¿no? Así, sencillo. Y entonces la matriarca era quien tenía eso. De repente surgen estructuras como el padre de familia, o sea, va evolucionando el tiempo y empieza a volverse el sistema evidentemente patriarcal, en donde es el hombre poderoso, y entonces se empieza a romper con las otro tipo de estructuras. Pero durante toda la historia, bien lo dices, ha habido personajes o figuras que han roto estos temas, ¿no? Que han sido parteaguas en sus momentos históricos, pero que a pesar de ser parteaguas, pasó el tiempo y regresó otra vez a estos sistemas patriarcales. ¿Estamos viviendo eso hoy? O ya es, afortunadamente, como ya es global el tema, ya no está focalizado en la ciudad tal está pasando esto, o en el país tal está pasando esto, sino ya es un tema internacional, el feminismo, los feminismos, porque no hay un solo feminismo, todos los feminismos ya son un tema internacional. Esto va a lograr que ahora sí haya un parteaguas de lo que era antes que pasaba a lo que es hoy, o corremos el riesgo de regresar otra vez a estas estructuras de se logró y se volvió a regresar. Primero, históricamente Virginia Woolf dice que anónimo dentro de la literatura la mayoría eran mujeres. ¿Esto qué significa? Que para que la voz de las mujeres haya sido reconocida, tenían que usar seudónimos, ¿no? De sus parejas, de sus padres o de sus hermanos. Esto para que en el mundo literario, ¿no? fueran aceptadas y fueran publicadas. Y posteriormente es que si bien han existido estas mujeres que han marcado y que han sido parteaguas en todos los ámbitos, no significa que sean referentes
para la construcción de nuestro conocimiento actual. Okay. Y tercera, el feminismo y los movimientos de mujeres han permitido que estas voces no se olviden y que las voces que actualmente están atreviéndose a escribir, a publicar, solamente son una parte de todo el camino que falta precisamente para que exista este reconocimiento, esta visibilización y también el hecho de que una mujer sea no reconocida de manera igualitaria a un hombre, sino que independientemente de su género pueda acceder a otros espacios. Okay. Entonces, tan solo en los premios no literarios, de 123, solamente 16 han sido mujeres, ¿no? Entonces hay un sesgo significativo. Sí las mujeres publican y sí las mujeres comparten, pero no todas, pero solo una parte. ¿Y qué parte? La que efectivamente este sistema pues no se ve afectado, ¿no? Porque es precisamente que encasillamos a la escritura de la mujer como algo romántico, ¿no? Como algo que lo seguimos relacionando con este rol sensible, ¿no? Tierno. Pero, ¿qué sucede cuando lees a más mujeres, no solamente hablando de poesía o hablando sobre narrativa en términos de relaciones amorosas, sino qué sucede cuando empiezas a leer a filósofas, cuando empiezas a leer a una Simone de Beauvoir, cuando empiezas a leer a Clarice Lispector, cuando empiezas a leer a Ángeles Mastretta, cuando empiezas a leer a Mary Wollstonecraft, cuando empiezas a leer a Svetlana Alexievich? Empiezas a ver que las mujeres no solamente escribimos de amor, no solamente escribimos sobre lo que sentimos, sino también lo que pensamos, lo que exigimos, lo que desearíamos ser, más allá de los roles establecidos. Entonces, sucede que cuando hablamos de los feminismos, en el discurso es endulzante, no es dulce, porque dices, wow, las mujeres ya están no siendo reconocidas en la historia, pero eso no significa la realidad que existan las condiciones, no significa que existan los derechos, ni siquiera las oportunidades aún necesarias para que una mujer pueda desarrollarse de manera intelectual, profesional, laboral y de manera completa en la realidad o en la sociedad. O sea, porque cuando hablamos de mujeres, también debemos de estar hablando y cuestionando el que las mujeres también queremos vivir vidas dignas, ¿no? Vidas plenas, ¿no? Vidas que construyamos a partir de lo que creemos, no de lo que nos piden ser. Exigen ser parte de esta estructura institucional sí, que hay por supuesto. Y, por ejemplo, una de las preguntas que hago en este proyecto literario es ¿a cuántas mujeres ustedes recuerdan desde primaria hasta la universidad? ¿Cuántas mujeres recuerdan haber escuchado? Sí. ¿A cuántas autoras? ¿A cuántas autoras recuerdan? No. ¿A cuántas autoras en diferentes materias desde la primaria hasta la universidad recuerdan? La única que en la escuela me hablaron de ella fue de Juana de Arco. Y fue muy gacho como me hablaron es que si digo la primaria o secundaria van a saber de dónde es el lugar. En mi formación básica me hablaron de Juana de Arco y era una maestra, o fueron maestras las que me hablaban, y desafortunadamente me hablaban de manera negativa. O sea, cuando yo estudié la primaria, cuando yo estudié la secundaria, cuando yo estudié la prepa, las personas que me hablaban de esta autora era de manera negativa. Era una persona que no respetaba la normatividad, la norma, que no era alineada a su tiempo, pero desde una perspectiva negativa. Y esta es una formación que no me la enseñaron nada más a mí. Claro. Se le enseñaron a generaciones antes y generaciones después, mujeres. Y entonces genera una
doble afirmación para mí siendo niño en ese momento. Primero, que Juana de Arco es algo que no debe de ser. Y segundo, que se justifica porque además no lo está diciendo una mujer. Claro. Y esa es la desconstrucción a la cual nos enfrentamos en esta época, porque te estoy hablando de personas que tenemos, pon tú que estas maestras, porque además fueron varias, de los 45 a los 55, una generación, por lo menos esta generación, de los que tuvimos esa materia con esas maestras, tenemos en nuestra mente eso que nos dijeron. Hoy te puedo decir que después de esta desconstrucción que uno vive, pues uno va entendiendo y se va dando cuenta de, ay, cabrón, o sea, no está bien lo que me enseñaron. Pero es el 90% de la gente que sigue teniendo esa lógica. Y que seguramente algunas y algunos de ellos dicen, lo ponen como ejemplo. Claro. ¿Qué hacemos con eso? O sea, el tema es ¿qué hacemos con eso? Esta pregunta que tú haces sí es cierto, pero también la concepción negativa del tema. Ojo, no solamente de Juana de Arco, la concepción que tenemos de las mujeres pensantes, de las mujeres que usan su voz y de las mujeres que no están de acuerdo con el status quo. Pero un niño de cuarto de primaria, amiga, no manches. O sea, un niño de cuarto de primaria, volteas a ver a tu compañera y dices, ok, entonces no vales. Claro. O sea, ella me está diciendo que tú no vales. Por supuesto. A ver, el hecho de que estemos en una sociedad patriarcal no solamente significa que los hombres, ¿no?, sean quienes ejercen esta violencia, quienes tengan este chip, ¿no?, de esta concepción de que las mujeres son malas por el hecho de pensar, por el hecho de no cumplir este status quo, sino que las mujeres también hemos sido educadas en este sistema patriarcal, ¿no? Y es precisamente que a través de cuestionarnos, a través de visibilizar a otras mujeres y también de reconocer nuestros propios machismos, micromachismos, nuestras violencias, porque también el hecho de que estemos en una sociedad machista no nos exime a las mujeres de que nosotras repliquemos estas violencias, ¿no? Generaciones antes que yo y después de mí vienen y tenemos que seguir trabajando el tema de la violencia, porque la violencia no solamente es física o psicológica, sino también es a través del discurso y también a través de estas concepciones, ¿no?, de estos conceptos que tenemos de la mujer, no solamente en su rol de madre, no, en su rol de solamente estar en el espacio privado, sino también de que las mujeres que no hacen esto son malas, ¿no? Y hay libros que lo hablan, entre ellos Simone de Beauvoir, El segundo sexo, en el cual se cuestiona precisamente, bueno, ¿qué es ser mujer? Ser mujer no es una condición biológica, sino lo que una mujer decide hacer con lo que ella comprende que es ser mujer. Y segunda, que es precisamente que este chip no solamente es individual, es colectivo, y si como colectividad no apostamos precisamente, no solamente hacia un avance jurídico, no legislativo, sino a un avance social y de cambios de conciencia, difícilmente vamos a poder avanzar para reconocer a estas mujeres, ¿no? Hay mujeres que comparto en otros espacios y me sigue sorprendiendo que no las conozcamos, ¿no? Que no las reconozcamos, que no identifiquemos a otras mujeres como parte de la historia, ¿no? Entonces, es ahí muy grave que, repito, no solamente en el sistema educativo, sino te das cuenta que las mujeres, ¿no?, en lo que enseñan, en lo que hablan, y los hombres también, invisibilizan a las mujeres, revictimizan a las mujeres, violentan a las mujeres. Entonces, si lo normalizamos y justificamos, difícilmente vamos a poder ver un cambio, ¿no? Un cambio que nos permita sí aspirar hacia la igualdad y equidad. Y lo digo de esta manera porque... ¿Qué igualdad? Pero ¿Qué efectivamente, equidad? ¿qué igualdad y qué equidad? En una sociedad en donde no existe. Sí es un término, sí hay avances significativos, pero no suficientes. Pero no los que las mujeres requerimos actualmente
para poder ser mujeres plenas, para poder ser mujeres que aún siendo mujeres podamos inclusive aspirar, ¿no?, a escribir, a publicar, a participar en el espacio público, a hacer políticas, ¿no? Porque, ojo, el hecho de que también nos reconozcamos como sujetas de derechos no era algo que Rousseau, no era algo que en los derechos de los ciudadanos se aspirara. Son precisamente las mujeres las que han existido su lugar, las que han exigido sus derechos, las que han exigido su lugar en la sociedad. Entonces, me gustaría hacer referencia a Svetlana Alexievich, que es un libro que les recomiendo muchísimo, no sé si hayas tenido la oportunidad de leer, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, y es precisamente este libro. En sus primeras páginas nos habla sobre que las mujeres, ¿no?, conocemos la historia, incluyendo la nuestra, a través de la voz masculina. Conocemos todo a través de la voz masculina. ¿Esto qué significa? Que nuestros referentes, héroes, personas a las que debemos de creer sus verdades, es a la voz masculina, no a la femenina, no a otras voces, no a otras formas de ver la vida. Oye, esto que acabas de decir es mucho de TikTok. La voz, inclusive el video que hice, o sea, con la imagen tuya, ¿sí?, la voz es masculina. Efectivamente. Pues es un tema, no manches, está gruesísimo, porque se generan nuevas tecnologías, pero estas nuevas tecnologías vienen acompañadas de esta carga de patriarcal, ¿no? A ver, el video, es que es increíble, o sea, lo que acabas de decir, ay, güey, el video que hice, que ibas a estar tú, la voz, o sea, la voz de TikTok es masculina. Y es algo inconsciente, o sea, lo hace, bueno, sí, o sea, bueno, es inconsciente porque no lo haces pensando en eso. Pero eso que acabas de decir está gruesísimo. Porque es precisamente a través de esta voz que percibimos el mundo, que percibimos otras realidades. Entonces, si todo el tiempo nuestros referentes han sido los hombres, pues... Vas a seguir en ese pensamiento, ¿no? A ver, relatores de Disney, o sea, ¿te acuerdas? Hay películas, hay series, hay caricaturas, hay documentales, muchos, en donde, por ejemplo, este programa de historia de Clio, ¿es hombre o es mujer el que relata? Es hombre. En las películas de Disney, es hombre. En hasta en las caricaturas es hombre. O sea, es la voz de quien relata es hombre. Y es de quien creemos y asumimos la verdad. Entonces, si la verdad absoluta o la verdad histórica es de los hombres, pues cuando las mujeres hablamos de la historia, ¿de quién vamos a hablar? No de nosotras. Y con el solo hecho de escuchar una voz que no es de hombre, se cuestiona si es real o no es real. La credibilidad, claro. ¡Qué fuerte! Se cuestiona la capacidad intelectual de la mujer, se cuestiona y se subestima. ¿Será? Pero además es algo, es sistémico, es un sistema que ya no necesitas echar a andar, sino solito va... Se replica. O sea, TikTok tiene 1 año, 2 años. La primera voz de TikTok, que es la voz como la conocida, es hombre. Sí. Con el tiempo salieron voces de mujeres, pero las voces de mujeres no las utilizan en el TikTok, y el algoritmo de TikTok te ayuda. La voz masculina, esta voz que la pongo evidentemente para que se viralice o se alcance más, porque si pones la voz femenina no se escucha más. Efectivamente, tienes menos visualizaciones.
es menos escuchada. Entonces, cuando una mujer quiere estar en la radio, cuando una mujer quiere ser presidenta, cuando una mujer quiere, ¿no?, escribir, se le cuestiona. ¿Y por qué? ¿Y será cierto? Pero si eres mujer... Exactamente, pues está grueso. Entonces, por el hecho de ser mujer, solamente me posiciona socialmente en un nivel de poca credibilidad. Aunque tenga las bases, aunque tenga los números, aunque justifique, aunque demuestre tener mayor capacidad que la persona que está enfrente. Eres mujer, siempre serás cuestionada. Oye, esto que dice Toño, como que hace más fortaleza, ¿no? O sea, solo se simula. O sea, lo que dice Toño de hace falta mucho por hacer, solo se simula. La simulación de la estructura o el sistema en el que de vivimos. De mujeres, de wow, las mujeres hacen, están empoderadas. Es simulación. Es simulación. Inclusive en la voz de la Cámara de Diputados, ¿no?, también es de hombre. Hoy la voz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde que llegó Rosario hasta hace no mucho, la voz era de mujer. Tiene un mes, 2 meses, que la voz es la del director de comunicación social de la Comisión Nacional, y es hombre. Porque aunque haya avances, va a haber retrocesos. Y retrocesos tan significativos que ya lo hemos normalizado tanto que ya no nos percatamos de que son los hombres los que nos siguen hablando a las mujeres del cómo vivir, del cómo ser, del cómo a la sociedad se le debe de decir qué debe hacer, cómo actuar. Me comprometo a partir de ahorita con esto, que además eso te sirve, me comprometo que a partir de ahorita todos los programas con estas voces electrónicas que se hacen va a ser con voces de mujer. O sea, porque es una forma de tratar de romper eso, ¿no? Digo, el tener menos vistas, pues es mejor tener menos vistas a provocar la invisibilización o la estupidez del sistema patriarcal, ¿no? Y es precisamente que los libros son voces. Los relatores, los libros, los audiolibros son hombres, la mayoría. Efectivamente. Dios mío. Entonces, cuando te percatas de esto, necesitamos a las mujeres hablando de otras mujeres. Necesitamos que la voz femenina, que la voz de las mujeres sea escuchada en todos los espacios, todo el tiempo, al igual que la de los hombres. Porque si no, se siguen construyendo y se siguen fortaleciendo estas prácticas machistas, violentas, y donde se pone al hombre como el sistema androcentrista, donde el hombre sigue siendo el centro de absolutamente todo. De la voz, de la vista, de la narrativa. La narrativa, está delicadísimo. De absolutamente todo. De los premios, ¿no?, del acceso, inclusive me sorprende cómo les dan esta facilidad, ¿no?, a hombres que, y no es necesariamente que tengan una profesión, sino que se escriban libros sin siquiera un sentido común, sin un valor a la sociedad, sin este criterio mínimo que deberían de cumplir, creo yo, para poder publicar, en donde no puedas hablar de que los hombres deben de seguir siendo, ¿no?, los que tengan el control o el poder, donde sigan visibilizando, ¿no?, sus micromachismos, y de ellos adquieran regalías, ¿no?, y beneficios. Que eso que acabas de decir es así tan claro como, a ver, pongo la voz de hombre porque se viraliza más, porque tengo mayores beneficios, ¿no? Claro. Y entonces es eso, o sea, es saber, es desde mi privilegio, quiero mantener este privilegio. Si la voz del hombre me viraliza más, yo pongo el de la mujer porque ese no me viraliza. Es un privilegio. A mí, como persona individual, no me beneficia. Qué fuerte, ¿no?
Oye, esto que haces de literatura púrpura, estás haciendo, hablando de TikTok, hablando de estas redes sociales, estás haciendo algunos clips pequeños, como tratando de llegar, o sea, tu generación, pero también a nosotros, a donde a lo mejor de repente podamos en 20 segundos, en 30 segundos, esto que dices, porque esto de repente dices, oye, el libro tal habla de esto, entonces vean cómo pasa eso. Sí, en redes sociales estamos como Literatura Púrpura y justamente a través de videos de TikTok de 30 a 60 segundos busco de verdad reducir, ¿no?, lo más que puedo el contenido de un libro que vale la pena desde la página 1, ¿no? Entre ellos Svetlana Alexievich, pero que justo también es esta apuesta y esta lucha, esta postura política de la educación debe de ser más allá de las aulas y también que puede ser construida desde espacios y medios digitales de una manera mucho más mucho más, no quiero decir divertida, pero sí de una manera poco ortodoxa, ¿no? Lúdico. En donde pueda, efectivamente, en donde pueda con ejemplos, ¿no?, con frases que a mí me llamaron la atención y que relaciono con algo que acaba de pasar, relacionarlo y decir, esto es lo que habla este libro, ¿no? Que puedas tener al menos este acceso, porque también el acceder a libros es un privilegio, ¿no? Porque en un lugar como México requieres sí un estatus económico, requieres sí conocer las editoriales, ¿no? Y también las bibliotecas públicas se están extinguiendo, o si no, ya están extintas. Entonces, si ya no hay libros y tampoco puedo acceder a ellos, ¿de qué herramientas, que no sea TikTok o mi teléfono, puedo acceder al conocimiento? Entonces mejor generar conocimiento que sean también herramientas, ¿no? Entonces, Literatura Púrpura es precisamente este proyecto que surge, ¿no?, para acercar a las personas que al menos tienen un dispositivo de internet, ¿no?, logren al menos tener bases, ¿no?, muy generales, no es, que lean. Efectivamente, muy generales para captar su atención y decir, quiero este libro, quiero leerlo, no me importa si tengo que ahorrar, no me importa si tengo que buscar la manera en PDF o bajar o algo así para leerlo. Oye, dice el psicólogo Javier Bedoya, felicidades Romina, siempre con una postura disruptiva, todos tenemos que hacer un trabajo para cambiar y salvar la vida de las mujeres. Mariana RB, ¿no? Entonces te mandan saludos. ¿Ya viste que ya se nos fue 1 hora 13 minutos? No. Rapidísimo. No, porque hablar de libros me pasa igual, no siento el tiempo, Oye, ¿qué libro recomendarías de los que traes de Ángeles Mastretta? Ese es muy bueno. Mujeres de ojos grandes, de recomendación, que si no les gusta se pueden quejar con Luis o si no conmigo. Les prometo que si no se encuentran a ustedes mismas, van a encontrar a sus tías, sobrinas, amigas o conocidas en este libro. Así que es un libro muy corto que a través de relatos cortos cuenta diferentes experiencias de las mujeres y que es un libro que sí o sí es de cabecera y que sí o sí de verdad deben de leer porque habla de muchos temas que a las mujeres nos interesan, nos competen y también nos atraviesan. Entonces es un libro que me encanta. Mujeres de ojos grandes. El segundo libro es un poco más, no ortodoxo, pero sí está enfocado a quienes están interesadas en el tema de los derechos de las mujeres, que es de Mary Wollstonecraft, que se llama La reivindicación de los derechos de las mujeres, en donde nos habla precisamente de que ella empieza a cuestionar todo este status quo, ¿no?, social, no jurídico inclusive, y exige, ¿no?, que a las mujeres se les reconozca como sujetas de derecho y que también tengan este acceso a la educación. Y finalmente, Svetlana Alexievich, que es el que ya enseñamos, que es el de La guerra no tiene rostro de mujer, en el cual nos habla que, o más bien recapitula, ¿no?,
el papel de la mujer en la guerra, ¿no? ¿Dónde están las heroínas? Claro. ¿Dónde están las mujeres que no solamente estuvieron en la cocina o como enfermeras, sino aquellas que participaron en las guerrillas, ¿no? Que participaron estando al mando, ¿no?, de las tropas, ¿no?, desde Alejandro Magno y otras guerras significativas que identificamos sobre todo como héroes a los hombres y no a las mujeres. Entonces, este libro es una recomendación que sí deben de adquirir. Es algo que es una inversión, de verdad, es una inversión que pueden compartir y que les va a dar una visión mucho más amplia de la historia y también del papel de la mujer en la guerra y en el papel que tienen dentro de la historia. Pues Romina, es un orgullo, un gusto, un placer haber compartido micrófonos contigo. Este programa de Voz Ciudadana está hecho precisamente para que se utilicen estos espacios para personas como tú, que trae una propuesta, que trae un tema que nos interesa a todas y a todos y a todes, que puedan visibilizar este tipo de temas, que se puedan dar a conocer, que su lucha social, que sus activismos, que sus acciones sean visibles. Este programa está hecho para ustedes, que están haciendo algo por la dignificación de los derechos humanos de las personas. Entonces, para mí es siempre un placer y un honor y un privilegio que finalmente podamos lograr el objetivo, este objetivo de poder visibilizar esta situación. Gracias, Romina, por estar acá con nosotros. Aprendí muchísimo el día de hoy, pero muchísimo, y es un honor y un privilegio aprender de personas tan sensibles, tan profesionales, tan comprometidas con las causas. Y para mí eres una mujer que admiro, que ya admiraba mucho, que respetaba mucho y que hoy te admiro más, te respeto más, y espero que este espacio lo puedas ocupar las veces que tú quieras y las veces que tú necesites. Es abierta la invitación para que seas parte de este programa. Gracias. Y bueno, esto es Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Lo único que me resta es agradecerle a todas y a todos que estén aquí con nosotros, y por lo que siempre les digo al final del programa, adiós y sean felices. Bye.